recordarme grabar. Ahora sí. Entonces, este artículo del 217 tiene una pluralidad de verbos rectores. No existe un complementario. Por ejemplo, al final dice administre o financie, pues la O es una elección. Escoja este verbo o escoja este verbo. Cualquiera de los dos se puede, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo acá. Déjenme lo pienso un segundo. Supongamos que acá dijera lo siguiente. El que arriende ocultando información sobre la práctica de actos sexuales en que participen menores de edad. Si yo arriendo, pero no oculto información, pues no incurro. Y eso va en la forma gramatical en la que se narra. El que arriende ocultando información de la práctica de actos sexuales incurrirá en prisión. Entonces, ese es el problema. El segundo verbo es ocultar. Entonces, me tienen que probar los dos. La mayoría de veces cuando van separados con comas, pues tenemos que ver que son verbos rectores y que son completamente independientes. Artículo 217A. Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad. El que directamente o a través de tercera persona solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 años mediante pago o promesa de pago de dinero, especie o retribución de cualquier naturaleza, incurrirá por este solo hecho en prisión de tantos años. Pregunta, entonces el problema de este artículo es pagar o en la capacidad del menor en lo que recibe. O sea, el menor puede hacerlo gratis y gratis está bien. Carol, gratis está bien entonces. No te escucho. Profe, no sé, pues yo que no está bien, o sea, yo pienso que no está bien A hacerlo ver, gratis, o sea, pero no sé cómo. a ver, miremos de esto y vamos analizándolo ahí los dos. El que directamente o a través de una tercera persona, puede ser cualquiera, solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 años mediante pago o promesa de dinero en especie o retribución. Pregunta, ¿quién tiene acá 17 años? Yo, Carol, si yo te digo a ti, sostengamos relaciones sexuales, pero no te ofrezco pago, promesa de dinero, especie, retribución o cualquier cosa, ¿yo incurro en el tipo penal? No, No, ¿por qué no, Lady? porque no está mediante un pago, una promesa, tal cual como lo está tipificado en el código. Ok. O sea, no está incurriendo en el delito. Ahora analicémoslo de manera sistemática, Lady. Sistemático es así. Espérame un segundo. Es que estas diapositivas no son las que tienen eso. Espérame un segundo. ¿Se acuerda que yo les había presentado era una naranja, cierto? Esperen, les pido excusas, pero espérenme que es que hay otro, yo sé que yo tengo otro.
208. Y ahora sí, está acá. ¿Ahí están viendo las diapositivas? ¿Me confirma alguien? No, señor, no se está viendo. Ya. Ya, profe. Ya, listo. Entonces, otra cosa que nos puede llevar a concluir eso es que el acceso carnal abusivo con menor de 14 años, tenemos el artículo 208 y nos dice, el que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurre en prisión de tanto tanto. Se dice que con menor de 14, yo, así el menor quiera, no puedo tener relaciones con él porque acá hay una prohibición expresa, ¿sí? Pero acá lo que nos dice es que después de 14 yo me puedo acostar, yo teniendo la edad que tengo, ¿me puedo acostar con una mujer de 14 años? Sí. ¿Con una de 15? Sí. ¿Con una de 16? Sí. ¿Con una de 17? Sí. Si ella quería, sí. ¿Puedo hacerlo? ¿Es delito? No. El delito viene si yo empiezo a ofrecerle pago o promesa. Entonces, no puedo condicionar a decir, te voy a dar un par de zapatos, te voy a comprar tal cosa y ven y te acuestas conmigo. Y ella que va a decir, ay, sí, tengo promesa. Entonces, lo que debemos entender es que menores de 14, la norma dice como que no tienen capacidad de decir, entonces no pueden tener, prohibido sí o sí. Y ahora, después de 14, ¿pueden querer? Sí, pero no puedo condicionarle ese querer a una promesa, a un pago, eso, porque lo estarían haciendo por eso. Entonces, no están como con esa total capacidad de entender las cosas y podrían condicionarse. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor, profe. Listo, perfecto. Entonces, tengan mucho cuidado porque acá en Colombia yo he visto papás que dejan que su hija de 13 años tenga con una persona mayor de 18 años. Y cuando sucede esto, los papás dicen, pero es que ella quería. Y vaya usted a papá a ponerse a decir eso. A él le meten el acceso y a los papás los meten como cómplices por haberlo dejado. No, así la niña quiera, así pase lo que pase, no pueden sostener relaciones. Que eso quede claro. Señor, ¿me puedo hablar un poquito más duro? Lo que yo le comenté al muchacho que estaba preso porque el hospital demandó. ¿Se acuerda que yo le dije Sí. que los papás se habían dejado? Que fue el hospital el que puso la denuncia. Claro, no, y ahí los papás deben ir embalados. O sea, también debería el hospital ponerse ahí. La fiscalía tiene que vincularlo. Ahora, yo les hablé a ustedes de la ley de Romeo y Julieta, no recuerdo. No, señor profe. Sí, Bueno, señor. ¿sí? ¿No? Ah, no, no. Pues algo nos nombró que era como que en Estados Unidos, algo así. Sí. Pero acá manejan algo muy parecido así. Entonces, Que por tiempo. En Estados Unidos pasaba mucho que a veces dos menores empezaban a tener relaciones, uno se volvía mayor, entonces preso. ¿Por qué? Porque entraba en el tipo penal. La ley de Romeo y Julieta dice que si el amor nace con anterioridad a que la norma pues tipificara eso, entonces yo tengo 17, me acuesto con alguien que tiene 12, pues ahí no hay delito. Entonces, si el amor nació ahí cuando no había delito y él cumple 18 y ella cumple 13 y siguen sosteniendo relaciones, pues no podríamos llegar a tipificar algo que ya viene atrás. Sería prohibir como el amor. O sea, les permitimos el amor, cumplió 18, ya a partir de ahora dejen de amarse. No funciona así. Entonces, esa ley es muy importante que también la tengan presente. Obviamente, no, el profesor me dijo que aplicara la ley de Romeo y Julieta acá. No, pero se puede hacer un análisis de esa ley para pedir, pues, que acá también se absuelva por ese mismo motivo. Pornografía con personas menores de 18 años. El que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, transmite o exhiba por cualquier medio. Jennifer, este tipo penal tiene verbo rector o verbo complementario. Complementario, profe. ¿Por qué? Porque así la compre o la venda, solo con que la compre ya está incurriendo en ese tipo penal.
Tienes bien la definición, solo con que la compre ya incurre en el tipo penal, pero ese es el rector. ¿Sí? O sea, el rector es esa definición. El que solo con que uno de los verbos esté, ese es el rector. Rector quiere decir que no necesita otro verbo. El complementario es el que necesita otro verbo. ¿Sí? ¿Claros? Ah, sí, profe, ya. Listo. Jennifer, ¿cuántos verbos rectores tiene este artículo? 12, profe. Espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exhiba también, 13. Transmita o exhiba. Aunque pues tú lo puedes entender como que es uno del otro, entonces podrías decir si dos. Sería ya un tema como interpretación. Bueno, por cualquier medio, para uso personal o intercambio, representaciones reales de actividad sexual que involucren a persona menor de 18 años de edad, incurrirá prisión de 10 a 20 años. Si yo hago una representación con dos mujeres de 19 años que parecen de 14 y hago una representación de que ellas están teniendo relaciones sexuales y pongo en el video 14 años, ¿incurro en este tipo penal? ¿Cómo es la pregunta? Sí. Si yo contrato a dos mujeres de 19 años que parecen de 14 años y hago un video con representaciones sexuales que las involucran a ellas dos y pongo en el video menores de edad, 15 años teniendo sexo, ¿incurro en este tipo penal? No, Creo porque que no, tienen profe. 19 años. Y según el tipo penal dice que tiene que ser menor de 18 años. Eso es uno, persona menor de 18 años, y dos, entonces no sería una representación real. Pero muy bien, lo primero lo sacan porque no son menores de edad. Eso es lo más fácil. Igual pena se aplica a quien alimente con pornografía infantil bases de datos de Internet con o sin fines de lucro. La pena se aumentará una tercera parte de la mitad cuando el responsable sea integrante de la familia de la víctima. Esto por cuanto las familias son las que más, o lo que se ha visto, pues más causan esto. Turismo sexual, el que dirija, organice o promueva. Tenemos 3 verbos rectores: dirija, organice o promueva. Actividades turísticas que incluyan la utilización sexual de menores incurrirá en prisión de tanto a tanto. La pena se aumentará en la mitad cuando la conducta se realice en menor de 12 años. Una norma nos protege y nos dice que los que no tienen capacidad son por debajo de 14, y ahora nos dice acá que entonces va a proteger a los de 12. ¿Y qué pasa con los de 13? ¿Dónde los dejan? Entonces, para mí no, para mí debería ser menor de 14, pero pues ya lo redactaron así, ya que. Utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con persona menor de 18 años. Simple, pues se ofrece o facilita correo tradicional, redes globales de información, telefonía, para que se sostengan estas actividades sexuales. B, omisión de denuncia. Esto va para Cristian. El texto, obviamente en el ejemplo que él me puso, ¿no? El que por razón de su oficio, cargo o actividad tuviera conocimiento de la utilización de menores para la realización de cualquiera de las conductas previstas en el presente capítulo y omitiera informar a las autoridades administrativas o judiciales competentes sobre tales hechos, incurrirá en prisión de 13.33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ah, pero solo incurre en multa, miren. La omisión de denuncia les da multa a los funcionarios y les debe dar destitución también. Pregunta, ¿la denuncia puede ser anónima? Acá dice que yo tengo que denunciar, pero yo puedo hacer una denuncia anónima. Sí, señor. Señor, cuando son informales, son fuentes informales. ¿Sí? El problema radica para que luego le digan, usted, por ejemplo, el caso de Cristian,
El médico sabía y el médico hace una denuncia anónima y luego le dicen, médico, usted sabía, usted no denunció. Y entonces le van a decir, sí, yo denuncié. No, la denuncia fue anónima. Pues le tocará el tener el sustento de lo que lo hizo para poder probar que fue él. Inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores. Esto me toca a mí firmarlo cuando ingreso acá a la UIS, porque me toca decir que no he sido condenado por delitos contra la libertad, integridad, formaciones sexuales. O sea, cualquiera que tenga eso no podría ser profesor de ustedes si tiene alguno de esos tipos penales. Queda una vez inhabilitado. Bueno, terminamos el tema de los delitos sexuales contra la integridad sexual. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que quieran profundizar? Carol, una pregunta. ¿Meterse con una persona de 17 años, alguien mayor, está bien o está mal? Pues, profe, sí, como depende de las circunstancias, porque si estaban antes, puede pasar lo que usted habló de la regla de Romeo y Julieta, o si él se metía ahí con ella por violencia. Depende de las circunstancias, profe. Pero ¿Cómo? recuerda que yo me puedo meter con alguien de 17 siendo mayor porque ella ya tiene capacidad. El delito sería pagarle o ofrecerle algo. El tema, Sí, dime, señor. el tema Y si va es más violencia, dirigido, ¿no? señora, Si es violencia, ¿no? claro, ahí sí, pues sería acceso carnal violento. Se va a otro tipo penal, obviamente. Es simplemente ya quiere. Obviamente hay un tema moral que yo entiendo, claro, moralmente no es correcto, pero legalmente no hay justificación para meter a la persona presa. Entonces, quiero que entiendan eso, separen la moral del tema jurídico. Bueno, muchachos, estos son dos tipos penales muy importantes porque todo el mundo, cuando uno llega y le dice a alguien, es que usted es idiota o cualquier cosa, me calumnió, me injurió. Entonces, esto es para todas las personas que les gusta soltar la boca, además, incurren en los tipos penales de injuria y calumnia. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre injuria y calumnia? Pregunta, si yo le digo a alguien de ustedes, a un hombre que es un gigoló, y aparte de eso le digo que hurta a sus clientes, ¿yo qué estoy cometiendo? ¿Injuria o calumnia? Profe, ¿me repites que no lo escucho? Sí. ¿Tengo problemas de internet o los demás me oyen bien? No, creo que soy yo. Ah, bueno, Lady. A ver, yo le digo a alguien, es que usted es un gigoló, se la pasa prostituyéndose. Y aparte de eso, a todos sus clientes, usted se las pasa hurtándolos. ¿En qué tipo penal incurre ahí? ¿En injuria o en calumnia? En calumnia, ¿Por qué? porque lo está acusando de, de algún delito. Bueno, como está diciendo que está hurtando a los demás clientes, Hasta ahí va muy bien, pero entonces cuando le digo pero que también está incurriendo en injuria, ¿no? incurro en los dos. Sí. Entonces, separemos la injuria y la calumnia. La calumnia es decirle a alguien que es acreedor a un tipo penal. O sea, usted es un asesino. Usted mató a tal persona. Eso es calumnia. Injuria es decirle usted es un bobo, idiota, imbécil, usted es un retraído mental, todo lo que usted quiera, usted una prostituta, usted lo que quiera, que no involucre tipos penales. Ahora bien, estos delitos, acuérdense que yo les dije a ustedes que todos los delitos protegen un bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico que protege la injuria y la calumnia? Profe, la integridad. Sí, integridad moral, porque si me dice solo integridad, la puedo tomar como física. Ahora bien,
Este bien jurídico se dirige en principio a proteger a personas naturales como a personas jurídicas. Si yo hago manifestaciones en contra de Coca-Cola, pues puedo estar dañando la integridad de ese buen nombre que tenga Coca-Cola. Sostengo acá y afirmo, el sujeto pasivo, o sea, quien sufre el daño, puede ser una persona natural, una persona jurídica o algo como la comunidad. Pero una persona jurídica puede cometer un delito. Espere, voy a preguntar antes, ¿qué es una persona jurídica? Si no saben, alguien me dice no sabemos, explíquenos. Profe, es como una empresa, un municipio, ¿no? Okay, exacto. Pero recuerda algo, hay municipios que pronto, no puedo hacer tal afirmación, pero hay entidades del Estado que no tienen personería jurídica. Entonces no son personas jurídicas. La personería jurídica se da cuando pues tiene un nombre y tiene un NIC. Yo puedo tener una empresa, pero si no la registro, esa empresa no tiene una persona jurídica. Entonces la empresa la tengo yo como una persona natural. Entonces va a esas que tengan esa condición o esas características. Ahora pregunto, Carol, ¿las personas jurídicas pueden cometer delitos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo Coca-Cola puede matar a alguien? Pues no así, pero me refiero a como a delitos de falsificación de documentos, algo así, ¿no? ¿Y quién falsifica el documento? ¿Coca-Cola o su representante legal? El representante legal. Entonces, los sujetos activos en los tipos penales no pueden ser personas jurídicas, porque si bien hay una clasificación y ellas pueden tener patrimonio y demás derechos, las personas jurídicas no tienen capacidad de decisión. La capacidad de decisión la tienen personas naturales que dirigen esas personas jurídicas. Entonces, nunca los tipos penales van a enmarcar a personas jurídicas. Cosa distinta al tema de responsabilidad. Si Coca-Cola o el gerente de Coca-Cola a través de Coca-Cola comete una serie de delitos que perjudican a otras personas, el responsable penalmente será él. Pero el momento de reparar, sí tiene que entrar a reparar Coca-Cola como persona jurídica. ¿Claro hasta ahí? Karen, ¿claro hasta ahí? Daniel, Juana, ¿claros? Carol, ¿claros? Sí, señor, profe. Bueno. Finalmente, esa integridad moral tiene una clasificación o está integrada por varios bienes jurídicos. Entonces, el honor, la honra y el decoro forman la integridad moral. El honor, la honra y el decoro. Pero se fortalecen con el concepto de la dignidad humana. ¿A qué va ligado? Entonces, la integridad moral es formada por el honor, la honra y el decoro y va fortalecida por la dignidad que tiene cada ser humano. Esta dignidad se reconoce a toda persona por el hecho de serlo, con independencia de su edad, profesión, sexo, religión. Igualmente se soporta en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Si yo quiero meterme gigoló y vender mi cuerpo, perdónenme la expresión, es mi libre desarrollo de la personalidad y a ustedes no les importa. No es problema de ustedes, ¿sí? Como yo puedo hacer eso, pues ustedes no pueden empezarme a decir, es que usted es un prostituto, usted es un gigoló, porque están afectando mi honra. ¿Por qué? Porque yo tengo libertad de hacer lo que quiera. Obviamente, siempre y cuando no afecte a los demás, ¿no? Lo que quiera con cuanto a mí. El honor representa un bien individual inmaterial y comprende básicamente dos modalidades como se expondrá ahora, ese honor. A ver, muchachos, mucho cuidado acá.
honor en sentido subjetivo y honor en sentido objetivo. ¿Sí? Yo, siendo acá, yo considero que yo soy buen profesor. Yo considero que soy responsable. Yo considero que soy inteligente. Esas cosas, yo considero eso. El honor en sentido subjetivo es lo que yo pienso de mí, ¿sí? El honor en sentido objetivo es la estimación o la opinión que los demás tienen de nosotros. Ese honor en sentido objetivo, ¿quiénes me lo dan? Ustedes, todos. Entonces, ¿quiénes me pueden dar? ¿Esto por qué fue? Ya. Carol, María, Karen, Lady, Cristian, Juana, Daniel, Jennifer y Mireya, que son mis alumnos, me pueden dar eso. Yo me doy mi honor en mi sentido subjetivo, lo que yo pienso de mí, yo me creo, y me puedo creer mucho más. Ustedes me pueden decir, no, él no es tan buen profesor, él no es esto, es muy diferente. Una cosa es lo que yo pienso de mí, otra cosa es el honor en sentido objetivo, que es lo que ustedes piensan de mí. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Entonces, es muy importante ver en estos delitos cómo se afecta. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo siguiente. Si María llega y dice que yo soy un mal profesor y Carol, Karen y todos los demás de la clase piensan que yo soy un mal profesor y yo solo soy el que pienso que soy un buen profesor, pues lo único que me está afectando es el honor en sentido subjetivo. Ella no me puede dañar algo que ya está dañado, ¿sí? Como lo es el objetivo. ¿Qué va a decir María? Pero es que todo el mundo piensa eso de él, entonces solo le afecté el tema subjetivo. Injuria. Ahora sí vamos a hablar, ya que hablamos del honor, del sentido subjetivo, el sentido objetivo. Injuria. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, pues que no lo honren. ¿En qué aspecto? Objetivo, subjetivo. A ver, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Hacer imputaciones deshonrosas es proferir o expresar injusta y dolosamente, ¿sí? Expresiones que atenten contra el honor, la honra o el decoro de una persona. La injuria es toda la afirmación o dicho constitutivo de molestia, agravio o ultraje, manifestación injusta con la intención de ofender o desacreditar. Pregunta para la clase, ¿la injuria puede ser culposa? Sí. No, ¿Por qué no, Lady? porque digamos, si yo maltrato a alguien, digamos, ay, le digo que es una estúpida o algo así, es porque yo lo quise decir así. Ok. Pero más que eso, ¿qué les he dicho de los títulos de los artículos? Que no es de tipo penal, profe. No, no es que no sea de tipo penal. Es que les he dicho y les digo lo siguiente. Carol, ¿qué ibas a decir? Pues, profe, yo creería que no puede ser culposa porque ahí dice que con la intención de ofender, de desacreditar y de ridiculizar. O sea, si dice eso, yo no puedo tener culpa porque pues yo lo hago con esa intención. ¿Alguien me puede decir cuáles son los elementos subjetivos del tipo? ¿Recuerda? Que son 3. Dolo, culpa y preterintención. ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? Sí, señor. Les dije a ustedes una máxima. Todos los delitos del Código Penal son dolosos, menos los que digan culposo. Entonces, listo, está bien los análisis que ustedes hacen. ¿Por qué están correctos? Pues porque el tipo es doloso. Todo análisis que ustedes me hagan, pues va a ser correcto porque es doloso. Pero ¿cuál es el análisis más simple? Pues el título no dice injuria culposa o no dice injuria preterintencional. Cuando no diga expresamente injuria en culpa, modalidad de culpa o culposa, pues el tipo entiendo que es doloso. ¿Claro hasta ahí?
María, ¿sí? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor, profe. Listo. Las imputaciones que versan sobre conductas no punibles como el adulterio, el homosexualismo, el alcoholismo y todas las que afecten a la persona en su manera de comportarse, dignidad o menoscaben el respeto que se les debe tener al decoro, también caben imputaciones relacionadas con la deficiencia de carácter físico, intelectual, moral, que no se pueden resaltar aunque sean verdaderas. O sea, si una persona tiene déficit de atención, yo no le puedo decir delante de todo el mundo, oiga, venga, déficit de atención, venga. No puedo hacer eso. La norma lo prohíbe. Que si ella le gusta acostarse con todo el mundo y tiene esposo, no nos importa. Que si él engaña a su mujer todos los días, no nos importa. ¿Sí? Si es verdad algo que yo digo, por ejemplo, si yo digo que Pedro es homosexual y yo pruebo que Pedro es homosexual, ¿yo incurro en injuria? Sí. ¿Por qué? Ah, no. No, no. ¿Por qué? No, profe, no. ¿Pero por qué no? Bueno, es que no sé, profe. Pues yo pensaría que sí, porque si lo está haciendo con el término de ofenderlo, digamos, delante de todo el mundo, algo así, igual él es libre de ser homosexual. Es algo que a esa persona no le importa. Entonces yo creo que más bien sí está incurriendo en el delito. Y esto, Lady, se da en una lógica más grande, ¿sí? Y es la siguiente lógica. Imagínense que yo soy homosexual. Una persona me dice, es que usted es homosexual y yo tengo que ir a un juicio a demostrar que no soy homosexual. O sea, imagínense en el agravio que tendría eso. Entonces la corte dice, no, lo que se trate con cosas sexuales de la persona, con su libre desarrollo, así sean verdad y se pruebe, eso no está en debate, es injuria. O sea, imagínense ustedes que yo le digo a una mujer, es que usted es una prostituta. Y entonces, imagínense que me llevan a mí un juicio y me dijeran, usted tiene que probar que ella es eso. Y yo empiezo, mire, le tomé fotos desde acá, mira, acá se está acostando con este, acá se está acostando con el otro, mire estos videos sexuales que subió. Imaginen hacerle eso a un ser humano. Entonces la corte dice, no. Hay cosas que si usted puede decir injuria y si usted las prueba, no son injuria. Pero hay cosas con las que no nos podemos meter y es con la integridad de la persona y la dignidad de ella. ¿Claro hasta ahí? Karen, ¿claros? Mireya, ¿claros? Carol, ¿o no claros? Sí, sí, señor, profe. Lady, ¿claros? Señor. Listo. Pregunta, si le digo a alguien, ¿usted es un ladrón, es injuria? No, pues es calumnia porque, Calumnia. como ya hablamos, es un delito. Exacto. La esencia de la injuria está en lo que la doctrina denomina ánimos injuriandi o el Profe. ánimo de injuriar a una persona. Para que el hecho ofensivo o deshonroso que se imputa sea constitutivo de delito de injuria, es necesario que esté presente en quien lo ejecuta el ánimo de injuriar. O sea, el elemento es doloso, pero lo que yo debo querer hacer es injuriar. Entendido este ánimo en sentido amplio como la voluntad de ofender la integridad moral de una persona. Ya les explico por qué el ánimo, se los voy a explicar. Para entender el ánimo se diseñan unas pautas. El ánimo exige exteriorización. O sea, lo mismo. ¿Qué tal yo quiero ofender a alguien pero no lo exteriorizo? No. Cuando las palabras solas, actos o gestos son injuriosos, se presume el ánimo, a menos que se demuestre lo contrario. Entonces yo hago así, ¿sí? O cosas así. Esos gestos, pues ya hay unas presunciones. La injuria no depende tanto de las palabras, sino su sentido natural, sino más bien de la ocasión y de la intención con que se profieran. Las palabras dependen de la intención con que el sujeto las expresa. De ahí que una palabra halagadora
puede significar todo lo contrario, ironía. Por ejemplo, usted sí es inteligente. Pregunta, muchachos, ya que tiene que haber el ánimo injuriando. A ver, pregunta para la clase. Alguien hace una pregunta y otro compañero, pues la pregunta, obviamente, de pronto los demás ya la sabían, ella no, y otro compañero le dice, usted sí es inteligente. Ahí incurriríamos en injuria. Yo sí creo porque la forma como lo dice, como lo expresa, Claro. Rosendo, entonces la forma en la que lo expresa, ¿cuál es? ¿Qué es lo que yo quiero hacer al decirle a usted si es inteligente? hacerla quedar mal y hacerla quedar como una persona bruta dentro de la clase. Injuriarla, claro, así yo le diga eso, puedo caer en injuria. Entonces, ténganlo muy presente porque esto hay que hacerle ese análisis, ¿sí? Por ejemplo, una mujer que estén hablando ahí el contexto y yo le diga, uy, pero es que usted todavía virgen, ¿no? Y lo haga así como con ese sarcasmo y todos sepan que de pronto ella ha tenido relaciones con más personas, eso es injuria. Ahora, ya les dije que hay un ánimo injuriandi, o un ánimo de injuriar, de dañar, de ofender, pero hay un ánimo corrigendi, ¿sí? Entonces, Mirella hace una pregunta y yo le digo, no, Mirella, esto es así. Y todo el mundo se ríe, ¡ah, ja, ja! Ella sí, tal cosa, ella sí es boba, ella tal cosa. ¿Eso es injuria? No, porque ahí no está tratando de ofenderla, sino tratando de hacerle comprender. Mi ánimo o mi intención es corregirla. Mi ánimo o intención es que ella aprenda. Ahora, yo les hago a ustedes una pregunta. Salgo de jugar micro con mis amigos y yo lo he hecho. Y pues tengo muy buenos amigos y muy cercanos y todo eso. Y una noche se fue un amigo con otro amigo, vino un amigo a recogerlo y se lo llevó a altas horas de la noche y yo sí sabía que Marlon pues era gay, yo lo sabía y pues lo aceptamos y lo queremos mucho. Yo dije eso. Yo incurrí en injuria. No, o No no. porque, o sea, su Lo hizo intención no ofender, como, sí, fue como molestando, ¿sí? Como en chance. Ánimo, no mole- ánimos jocandi. Todos nos empezamos a reír, estábamos ahí reunidos, entonces era con el ánimo un chiste o una broma. No era buscar que él fuera, o sea, o hacerlo quedar como homosexual o eso, era eso. Ánimos narrandi, el de los periodistas, comunicadores o escritores, ¿sí? Por ejemplo, estamos viendo acá en la noticia que tal persona acaba de matar a otra, o sea, lo que ella está percibiendo. Puede ser que no sea verdad, pero su ánimo es narrar la percepción de la que ella tiene los hechos, no que sea verdad o no en ese momento. Ánimos consulendi, se realiza con el propósito de suministrar informes, consejos o consultas, ¿sí? Una amiga que le dice a la otra, oiga, o sea, ya parce, o sea, ya pasó su etapa de ser, no, pero no, yo siempre pongo ejemplos, ¿no? Entonces un amigo le dice al otro, no, o sea, marica, ya deje de ser perro, o sea, ya pasó su etapa, marica, deje de estar engañando a su mujer, deje de estar, ya, o sea, ya, acuícese, ¿qué tal? Una forma, un consejo, una consulta. Ánimos defendendi, el ánimo de defenderse, es decir, el que pretende evitar o rechazar una injusta agresión. Entonces, usted si es inteligente, le dicen a uno en la clase, y uno le dice, más inteligente usted, ya vio las notas que tiene. Eso tiene un ánimo, si es un ánimo de defenderse de la injuria que ya se está, perdón, de lo que se está dando en ese momento. No, esperen, me equivoqué. Ese es el ánimo retorquendi, que es el último. Ánimo defenderse de algo, de lo que va. Que usted, por ejemplo, le peguen una agresión que no se injuria, y usted lo que hace es decir algo que sea en contra de la persona para hacerlo quedar mal, ¿sí? Pero es por defenderse de lo que usted está viviendo en ese momento. El retorquendi, que es el ánimo de evolución de injurias, y es cuando a mí me hicieron una injuria y yo digo otra para devolvérsela a él.
Ese es el último ánimo. Ninguno de esos ánimos puede ser penado. Entonces, a mí me dicen una injuria y yo digo otra injuria, pues ahí las dos quedan consumadas y ninguno puede ir por el delito. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Calumnia. El que impute falsamente a otro una conducta típica incurrirá en prisión de 16 a 72 meses. La calumnia es la imputación falsa y dolosa de una conducta típica, de un delito realizado a una persona natural. ¿Por qué no puedo calumniar a una persona jurídica? María, ¿estás por ahí? Sí, señor, profe. María, una pregunta. ¿Las personas jurídicas pueden cometer delitos? Lo que ahorita yo hablé contigo. Las personas jurídicas no, o sea, son las personas naturales. Exacto. Si, por ejemplo, es el representante legal de Coca-Cola, pues el representante legal. Coca-Cola Sí. no comete delitos. Coca-Cola ya llega como a subsanar el daño. A reparar, sí, los daños, pero no la van a condenar a cárcel. No. Porque no. Entonces, la pregunta acá, miren cómo es la lógica del derecho. Dice, usted solo puede calumniar a personas jurídicas. ¿Por qué? Dímelo tú, ¿por qué? Si la calumnia es decirle a una persona que cometió un delito, ¿por qué no podría calumniar a una persona jurídica? Porque las personas jurídicas no cometen delito. Imagínense yo diciendo, Coca-Cola asesinó a Pedro. Eso, Porque estaría calumniando a varias personas a la vez. no, no por eso, Rosendo. Es porque ya la norma dice que es imposible que las personas jurídicas cometan delitos. Entonces, si yo digo Coca-Cola cometió un delito, pues ya todos sabemos que las personas jurídicas no cometen delitos. No puedo calumniar sobre imposibles, ¿sí? No hay calumnias sobre imposibles. Las personas jurídicas no cometen delitos, por lo tanto, así yo diga que Coca-Cola está asesinando gente, pues no puede ser ella el sujeto pasivo de la calumnia. Podrá ser lo que dice Rosendo, el representante legal dirá, si dicen que es Coca-Cola, me están echando a mí es eso. Eso es otra cosa diferente. Pero Coca-Cola no sería el sujeto pasivo. Que luego hablen los directivos y todo eso sí, pero hasta ese momento no. Entonces, realiza una persona natural, bien sea que su investigación se inicie oficio mediante querella, las imputaciones falsas de conductas típicas son constitutivas de deshonra. En la señora, Digamos, así sea verdad, digamos, un ejemplo, yo le digo a alguien que es ladrona o un asesino, y eso es verdad, igual se incurre en el delito de calumnia. ¿verdad cómo? Sí, o sea que es verdad, tiene, digamos, denuncios por robo, o digamos estuvo en la cárcel por haber asesinado a alguien. O Ninguno sea de que esos es verdad. O sea, si yo tengo un video de alguien que le pegó 5 tiros a alguien y yo lo llamo asesino, ¿él es un asesino? Pues sí. No. Siempre se gozará de presunción de inocencia hasta que haya una sentencia que lo condene. En ese momento no será calumnia. Sí, digamos, pero esa es mi pregunta. Digamos, alguien que salió de la cárcel por matar a alguien, ¿sí? Si estuvo en la cárcel es porque ya... No, no, ¿No? porque hay personas inocentes que lo acusan de matar a alguien, les ponen una medida de aseguramiento, se van presos y luego salen absueltos. Entonces, bajo tu afirmación, esa persona sería un asesino. Bueno, La igual cárcel no no se puede garantiza. acusar a nadie. Señora, No se puede acusar a nadie, bueno, así sea verdad o no. No, si tiene una Incurre en el condena, delito. sí. si tiene una condena, Sí. sí. Ah, bueno, a eso voy. Si tiene la condena, a eso es lo que yo voy. Si tiene la condena, digamos, yo digo, sí, es un asesino o algo así. Sí, ahí sí Sí, puedes hacerlo. No ves lo ah, que sí lo puedo.
¿No ves Ah, lo que ok. hacen con los que violan niños y todo eso, que los tienen ubicados donde están y todo? Ok, vale. Ahora, es que mira la precisión que tú haces y no podemos hacer precisiones genéricas. Por ejemplo, yo ahorita salgo a la calle, me salen 3 bandidos como el médico es en Bogotá y les pego tiros y los mato, a mí me meten medida. Y luego el tiempo demuestra que es legítima defensa y yo salgo, yo no soy un asesino. Si tú me dices que las personas que ya salen de la cárcel tienen esos delitos, entonces yo no sería. Ahora, yo tengo 65 años y mato a alguien, a mí no me darían intramural, me darían domiciliaria. Entonces, como no estoy en la cárcel, yo no soy un asesino. Entonces, la afirmación que tú haces sobre la cárcel no es la correcta. La afirmación correcta es la condena. ¿Claros? Sí, señor. La calumnia, en la calumnia la conducta típica que se impute debe ser concreta, determinada y específica. No se comete calumnia sino injuria cuando se señala a otro como ladrón y falsiario, lo que vimos acá. Si le digo que el ladrón es injuria, y dijimos en un momento sí o no. Acá no se especifica con claridad que no. Lo tienen que acusar de haber hurtado, porque el tipo penal es hurto. Falsiario o terrorista es el tipo penal de terrorismo. Para que, por ejemplo, Petro Toro, terrorista. No, tienen que meterle el tipo penal concreto. Que exista calumnia debe imputarse de la manera clara y precisa y obviamente falsa. Pues si tiene una sentencia en contra, ¿será falso? No, totalmente verdadero. La realización de una conducta típica de un hurto, de una falsedad o determinado documento o la realización de aquel acto terrorista. Yo puedo decir, todos ustedes son unos terroristas y puedo decirlo. Y no incurro en calumnia. Yo tengo que decir es que ustedes pusieron la bomba de tal lado donde explotó, donde iba a explotar. Eso es terrorismo. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor, señor. profe. Listo. Injuria y calumnias indirectas. A las penas previstas en los artículos anteriores queda sometido quien publique, reprodujere, repitiere o injuriara o calumniara, calumnia imputada por otro o quien haga la imputación de modo impersonal o con las expresiones se dice, se asegura o se asemeja. Acá nos da 2 ejemplos. Si a alguien lo injurian o lo calumnian y yo lo replico en redes, lo reproduzco, lo publico, también me hago acreedor al tipo penal. Pero si aparte yo digo, es que se dice que Pablo engaña a la mujer todos los días con tal persona, aunque yo diga se dice, como si otra persona fuera el que me hubiera dicho, aún así yo incurro en calumnia. No, es que se aseguran. No, cuando uno está en la universidad, es que todas las personas dicen que esa persona tal y tal y tal. Incurro también en ese tipo penal. Pregunta. Rafaela le dice a Juliana que Pablo tiene SIDA. Hay 2 amigas, Rafaela y Juliana, y les gusta un personaje en común, Pablo. Rafaela le dice a Juliana, Pablo tiene SIDA, lo cual es falso. Juliana sabe que su amiga Mariana va a tener relaciones con Pablo. Y antes de esto, le dice que este tiene SIDA para evitar que se acueste. ¿Ante qué tipo penal estamos acá incurriendo? Ante la calumnia. Ante la injuria, profe. Injuria, Inju- profe. Injuria. Porque no es un tipo penal. Pero miren como ustedes están analizando las cosas. Sí, no es un tipo penal, injuria, totalmente de acuerdo. Pero les hablé ahorita y ya se les olvidó del ánimo injuriandi, de la ganas de ofender, de que quiero ofenderlo. ¿Cuál es el propósito de Rafaela? ¿Injuriar, dañar la reputación de Pablo? No, es como impedir la No, es continuación de como una hacer como evitar. Pues a ella le gusta ese hombre y no quiere que la amiga se acueste, se lo coma, lo que quieran decirle antes que ella o esté con él. El ánimo no es dañar la reputación, no es injuriarlo, no es calumniarlo, es evitar eso. ¿Me hago entender?
señor. Carol, ¿me hago entender? Sí, señor, profe. Profe, por eso. Entonces, si es injuria, o sea, es injuria, pero es con ánimo. No, O ahí ya sería. no. Si ustedes lo plantean así de simple y no miran el ánimo, listo, injuria. Pero les dije, tienen que analizar la norma desde el ánimo con que lo hace la persona. Viéndolo así simple, sería injuria. Pero usted como defensor, ¿qué dice? Espere. La injuria requiere el ánimo de hacer afirmaciones deshonrosas con el ánimo de ofender o de dañar a esa persona. El ánimo de mi prohijada Rafaela no era eso. El ánimo es evitar que su amiga se acueste con Pablo, no dañarle la reputación a Pablo. Claro, no habría ningún O sea, tipo en penal ese ahí. caso no hay ningún tipo. Exacto, no hay tipo penal, no es injuria y no es calumnia. Por eso les digo, los tipos penales hay que analizarlos bien, miren la norma bien, miren lo que está diciendo ahí. Les hablé del ánimo injuriando y acá sería otro ánimo. Hablemos de ánimo evitando o el ánimo de evitar algo que suceda. Pero no, el único ánimo que es juzgable es el injuriando. El ánimo de evitar algo no. Claro, Cristian. Sí, señor, profe. Bueno, la segunda parte de la norma consagra la injuria o la calumnia impersonal. Esperen, antes de esto les quiero decir algo. Es muy importante lo que estamos haciendo acá. Yo puedo coger el delito de la injuria y la calumnia y avanzo rápido. Y les digo a ustedes, esto injuria, esta calumnia. No. Cuando usted es un profesor, ustedes tienen que pedirle que por favor él se detenga y les ponga esos casos porque ustedes tienen que entender toda la norma compleja. Si yo me pongo a pasar los delitos rápido, ustedes van y les ponen este caso y se lo juro que todos van a ponerse a decir que eso es injuria como acabo de pasar. Ustedes pidan que eso se haga, o sea, ustedes tienen que dentro de su formación pedirle al docente que eso se haga para que ustedes tengan claridad de todo. El derecho no es simplemente leer una norma y fuera así no les pagarían tanto a las personas que pues lo manejan bien, porque esto tiene muchos matices y muchas caras. Profe, es decir que, Señor, digamos, si llega a pasar en ese caso en la vida real, bueno, yo hoy pongo la denuncia ya porque me caló, o sea, me puso por injuria. Ahí ella pierde porque eso no fue nunca con ánimo de ofender ni nada, sino fue por evitar, ¿sí o no? mire, yo una vez hice algo, bueno, yo no directamente, pero yo me presté para eso. Teníamos un amigo que se había acostado con una persona, nosotros sabíamos, estábamos todos en la fiesta, no fue que él nos dijera porque nosotros no somos de eso, pero estábamos todos en la fiesta y sabíamos. Y al otro día, y uno pues es más inmaduro en la universidad, al otro día, un amigo llega y dice, oiga, voy a hacerle una broma fuerte a este man. Voy a decirle que tal vieja tiene SIDA. Y él como se acostó con ella para ver qué cara pone. Entonces el man empieza a decir, oiga, y no, marica, Miguel, me decía a mí, ¿usted se enteró que tal vieja tenía SIDA y qué tal? Yo, sí, claro, sí. Y empezamos así, y el man era así. Y el man era así. No, y entonces como nosotros sabíamos más o menos el tiempo, él le metió como 6 meses antes. No, y eso se lo descubrieron 6 meses antes de tal fecha. O sea, si ellos acostaban 6 meses, ellos lo descubrieron hace como un año. Y el man era así, no, y un momento dice, esperen, ya vengo, voy a ir a llamar a alguien. Y él dijo, no, venga, que estamos mamando gallo, pero ya estaba en ese caso. ¿Cuál era el ánimo ahí? ¿El ánimo cuál era? Era la recocha, o sea, el momento de burla. De los que están acá, ¿cuál es? Sí. Focante, ¿sí? Eso, el Ánimo ánimo de focante. hacer un chiste, una broma, repesado, sí. Moralmente inaceptable, sí, obviamente, yo obviamente sé que eso estuvo mal, pero ahí en un delito, no. El ánimo no era dañarle la reputación a la persona, sino jocando. Entonces, tenga muy presente eso. ¿Cuál es el ánimo que se tiene ahí en ese momento? La segunda parte de la norma consagra la injuria o la calumnia impersonal, encubierta o equívoca, que se busca realizar imputaciones deshonrosas o una conducta típica falsa de manera indirecta, a través de rodeos, con disfraces. Lo que yo les decía es que se dice, unas personas me dijeron, qué días por ahí me dijeron que los vieron, todo eso. Circunstancias especiales de graduación de la pena.
Cuando algunas de las conductas previstas en este título se cometieron utilizando cualquier medio de comunicación social u otro de divulgación colectiva o en reunión pública, las penas respectivas se aumentarán en una sexta parte a la mitad. ¿Por qué si lo divulgo a muchas personas, la pena se debe aumentar? ¿Por qué? Porque dependiendo del delito estaría afectando por ahí otros delitos al estar esparciendo eso, ¿no? Como la honra y eso. Sí, pero recuerden que ustedes deben ligarlo a los conceptos que yo les di al inicio. Porque el honor en sentido objetivo, pues más personas se enterarían. Diferente que ustedes se enteren acá de una calumnia o una injuria mía donde hay 8 o 10 personas, a que lo pasen por Caracol donde lo ven 2 o 3 millones de personas. Entonces debe ser más gravoso. Si se comete por medio escrito dirigido exclusivamente al ofendido o en su sola presencia, la pena imponible ahora se reduce hasta la mitad. O sea, si yo me acerco y le digo a alguno de ustedes, es que usted fue el que puso la bomba en tal lado y mató a toda esa gente, ¿por qué la pena se me reduce? ¿Cómo, profe? No lo escuché. Si yo hago la calumnia o la injuria y solo la escucha o solo está en presencia la persona que calumnio o injurio, ¿por qué la pena se reduce? O sea, yo me acerco y le digo a usted, solo usted, nadie más escucha, me acerco y le digo, usted fue el que puso la bomba en tal lado y asesinó a toda esa gente. Bueno, Se lo está como calumniando solamente, digamos, directamente a él, ¿no? Sin Claro. que haya Porque otras no, terceras porque personas. no lo está poniendo en burla de las demás personas Sí. o en ojos de otras personas, ¿no? Pero en tema técnico, yo les dije a ustedes que el honor se divide en dos, subjetivo y objetivo. Si solo lo escucha él y nadie más, pues ¿cómo le afecto la estimación o la opinión de los demás que tiene de él? No la puedo afectar. Entonces solo hay una afectación del honor en sentido subjetivo. Objetivo no puede haber porque nadie más escuchó. Por eso se reduce a la mitad. ¿Sí ven que el derecho es lógico? Mire, y es que es tan lógico. Hay dos, subjetivo y objetivo. Pues como solo lo escucha él, no tenemos el objetivo. ¿Y en cuánto reducen la pena? En el 50%. ¿Sí vieron? ¿Sí entendieron esa parte? Sí, señor profe. Bueno, consagra esta disposición penal una circunstancia especial de agravación y una de atenuación. La existencia del agravante, pues cuando muchas personas escuchan, se justifica por la mayor posibilidad de daño que se causa a la integridad moral de la persona ofendida al utilizar un medio de comunicación, una reunión pública. Lo contrario sucede con la atenuante, pues siendo el sujeto pasivo de la injuria o la calumnia el único que tiene conocimiento de esa afrenta patrimonial, moral, particular en su honor, solo se afecta el sentido subjetivo, no se afecta el honor en sentido objetivo. Eximente de responsabilidad. No será responsable de las conductas descritas en los artículos anteriores quien pruebe la veracidad de las imputaciones. Si yo pruebo que esa persona sí era un asesino y tengo la sentencia y que mató a tal persona, pruebo. Pero miren lo siguiente. ¿Qué? Sobre... A las 2. Creo que alguien tiene el audio abierto. Dígame, Rosendo. Ah, no, ya. Sobre la imputación de las conductas que se refieren a la vida sexual, conyugal, marital o de familia o al sujeto pasivo del delito contra la libertad y formaciones sexuales, no se puede, ¿sí? Nunca se admitirá prueba. Por ejemplo, ¿qué tal que a mí me violaran de niño, me hubieran violado de niño y un man llega y me dice a mí, es que a usted lo violaron de niño? Yo le digo, no, eso es mentiras, usted me está injuriando, a mí no, nadie me violó. Y entonces nos vamos a un juicio y el man, yo tengo acá las pruebas, miren cómo el tío lo está violando. O sea,
brutal, brutal, donde se permitiera pruebas o probar que eso es verdad en audiencias de juicio. Entonces, este artículo consagra una sección llamada excepción de veratis o excepción de verdad, que permite quedar exento de responsabilidad penal si se llega a probar la veracidad de las imputaciones, excepto si son imputaciones sobre la vida sexual, conyugal, marital o de familia, o el sujeto pasivo de la conducta contra la libertad o las formaciones sexuales. Para salvaguardar el derecho a la intimidad y la consagración de la familia como núcleo esencial, se ha establecido como límite a la eximente de responsabilidad de la veracidad de imputaciones relacionadas con la vida sexual conyugal. Si alguien afirma que otro es un homosexual, a ver, ejemplo, si yo afirmo que una persona es homosexual, obviamente con el ánimo de ofenderlo integralmente, realiza el delito de injuria y no puede alegar el eximente de responsabilidad a pesar de que demuestre efectivamente que lo es. Entonces, yo digo que alguien es homosexual, no puedo ni siquiera probar si lo es o no. Voy a ir condenado por ese tipo penal en ese momento de injuria. Solo tendría que ser con el ánimo de ofenderlo, ¿sí? A ¿Cómo así? diferencia que, sí, Ah, digamos, no, si es con otro ánimo, no, total. No, porque, por digamos, ejemplo, estoy con unos amigos y afirman, ah, no, es que él es homosexual, pero no con el ánimo de ofenderlo, sino como afirmar algo y ya. claro, eso es aparte. Acá la retractación solo es cuando ya es con el ánimo de ofender y no es sobre alguno de esos elementos de la vida sexual, integridad y eso. ¿Por qué? Porque lo que yo les dije, yo lo hice eso con un amigo y pues eso era con ánimo jocandi, eso no era con ánimo injuriando. Retractación. No habrá lugar a responsabilidad si el autor o partícipe de cualquiera de las conductas previstas en este título se retracta involuntariamente antes de sentencia de primera o única instancia, siempre que la publicación de la retractación se haga a costas del responsable y se cumpla en el mismo medio y con las mismas características en que fue difundido. Entonces, de calumnia o injuria, yo me puedo retratar. Si yo digo que alguien es un asesino y llaman al proceso, me retracto por el mismo medio. Problema grandísimo, y lo planteo a la clase. Yo hago una fiesta hoy en mi casa y todos ustedes vienen y hago una calumnia en contra de uno de ustedes. Y luego ustedes se van de la fiesta y todo eso y él me denuncia. ¿Cómo hago yo para en las mismas condiciones o por el mismo medio retratarme? Profe, ¿se reúnen todos los que fueron a la fiesta y se retracta ahí mismo con ellos? Tocaría volver a hacer la fiesta, pero ese es un problema grandísimo. O sea, ahí vienen, por ejemplo, complicaciones de cómo hacer esa retractación. Porque si, ¿y qué tal que alguien no quiera venir o dos no quieran venir? No quedó retractado. La retractación debe proferirse antes de emitir sentencia de única instancia o de primera instancia. Debe hacerse de manera voluntaria. En caso de retractación, de la retractación onerosa, debe hacerse a cargo del sujeto activo de la calumnia o la injuria. Y finalmente ha de hacerse a través del mismo medio y con las mismas características con que se hizo. Yo creo que dejemos hasta ahí por hoy, muchachos. Que ahorita ya tengo también las otras 2 horas y quedo muerto. Quedamos en retractación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta sobre los trabajos? Eso yo los voy a calificar esta semana. Me escriben por WhatsApp, no en el grupo, personalmente, tranquilo. No tienen que escribir ahí delante de todos y hablamos cualquier cosa de las notas. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor, muchas Bueno, que gracias. estén bien. Hasta luego. Señor profe, Hasta luego, profe, gracias. Chao.